Si di sanación con amor, no entiendo por qué estoy tan cansada. Si ayudar a otros te está dejando vacío, no es tu propósito, es tu desorden. Porque no estás fallando como trabajador de la luz, estás sosteniendo desde el desgaste. Porque aprendiste a estar para todos, pero no aprendiste a estar para ti. Sientes todo, percibes todo, cargas cosas que ni siquiera son tuyas y lo llamas misión. Pero lo más incómodo es esto: no viniste a absorber el dolor de nadie, viniste a sostener una energía, no a romperte en el intento. Y si hoy te sientes cansado, saturado, ordenado, no es porque tu luz no sea suficiente, es porque la estás usando sin estructura. Y en este video vas a entender por qué tu don te está desgastando y cómo dejar de traicionarte mientras ayudas. Porque si no aprendes a sostenerte, tu luz también se apagará. Si estás viendo esto, no es casualidad. Hay algo en ti que siempre ha sido distinto. Una forma de sentir, una forma de percibir, de cargar. Desde pequeño notabas cosas que otros no. Energías que cambiaban sin explicación, personas que sonreían pero se sentían pesadas, ambientes que te drenaban aunque nadie más lo notara. Y con el tiempo eso no desapareció, se volvió más intenso y aprendiste a callarlo, a adaptarte, a funcionar como los demás. Pero dentro de ti sabías que algo no encajaba, porque mientras otros solo vivían, tú sentías, y no poco, demasiado. Sentías lo que no te decían, lo que escondían, lo que ni ellos mismos entendían. Y sin darte cuenta, empezaste a hacer algo muy sutil, cargar con lo que no era tuyo. No fue una decisión consciente, nadie te lo pidió explícitamente, simplemente ocurrió. Alguien llegaba con un problema y tú ya lo estabas sintiendo antes de que terminara de hablar. Alguien estaba mal en una reunión y tú te ibas a tu casa con esa sensación pegada. Alguien te contaba algo difícil y horas después todavía lo cargabas tú, sin filtro, sin cierre, sin saber que eso tenía nombre. Al principio parecía algo natural. Ayudar, escuchar, sostener. La gente se acercaba a ti, confiaba en ti, se abría contigo. Y tú estabas ahí, presente, disponible, abierto. Pero nadie te enseñó a notar algo importante. Cada vez que sostenías a alguien, algo en ti se movía. Y no siempre era ligero. A veces terminabas cansado sin razón aparente, con la mente saturada, con emociones que no sabías de dónde venían. Y aún así, seguías. Porque pensabas que eso era lo correcto, que eso era ser buena persona, que eso era tu propósito. Pero aquí es donde empieza a cambiar todo. Porque hay una diferencia que nadie te explicó. No es lo mismo acompañar que absorber. No es lo mismo sostener desde la luz que cargar desde el desgaste. Y si nunca aprendiste a distinguir eso, es muy probable que hoy estés viviendo esto. Das mucho, pero cada vez te sientes más vacío. Estás para todos, pero no sabes cómo estar para ti. Sientes el llamado de ayudar, pero tu propia energía no se sostiene. Y eso confunde, porque por dentro sabes que viniste a algo más, pero por fuera te estás apagando. Y en ese punto aparece la duda. ¿Por qué si este es mi camino, me siento cada vez peor? Respira. Porque la respuesta no es lo que crees. No estás fallando en tu propósito. Estás intentando sostenerlo, sin haber aprendido a sostenerte a ti. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Porque hay algo que necesitas ver con claridad, porque esto puede cambiar completamente la forma en la que estás viviendo. No todas las personas nacen con la misma sensibilidad, no todos perciben lo invisible, no todos sienten lo que otros callan, no todos pueden sostener la energía de alguien más sin que eso los atraviese. Y tú has vivido eso toda tu vida. Entonces sí, hay una verdad que necesitas aceptar. Hay en ti una energía de sanación. Y sé que esto puede sonar algo que ya sabías, pero hay una diferencia enorme entre saberlo y entender lo que eso implica. Porque no es un regalo pasivo, no es simplemente algo que tienes y ya. Es algo que necesita ser gestionado, protegido, sostenido. Igual que un músico tiene oído absoluto, pero si no aprende técnica, lastima su voz. Igual que alguien con visión perfecta, pero que no duerme bien y termina sin ver claro. El don sin estructura desgasta, pero aquí es donde la mayoría se pierde. Porque tener esa energía no significa que sepas usarla, y mucho menos que sepas protegerte. Y mira, vamos a ponerlo claro. Estas no son solo señales, son espejos. Así que si esto resuena contigo, no es casualidad. 1. Siente lo que otros sienten, incluso si no te lo dicen. 2. Te cuesta estar en ciertos lugares porque te drenan. 3. Hay personas que llegan a ti desahogándose constantemente. 4. Te vuelves el apoyo emocional de todos, sin pedirlo. 5. Terminas más cansado después de ayudar que antes. 6. Te cuesta poner límites porque no quieres herir. 7. Te sientes responsable del bienestar de otros. Y 8. A veces necesitas aislarte, pero no sabes por qué. Y aquí viene lo importante.
todo esto no es el problema, es la señal. La señal de que tu sistema está abierto, de que percibes más, de que tu campo energético no es indiferente. Pero sin estructura, eso que podría ser un don se convierte en una carga. Porque cuando no sabes gestionar tu energía, ayudar se convierte en agotarte. Escuchar se convierte en absorber. Estar disponible se convierte en perderte. Y lo más peligroso de todo es que empiezas a normalizarlo. Empiezas a creer que así es tu vida, que así es tu misión, que así tiene que ser. Eso no es propósito. Eso es desorden energético. Y aquí es donde te hago una pregunta. No para que me respondas a mí, sino para que te escuches a ti. ¿Estás ayudando desde tu luz o desde tu vacío? Tómate un segundo, porque esta respuesta no se piensa, se siente. Si estás ayudando desde tu luz, terminas en paz. Si estás ayudando desde el vacío, terminas agotado. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el problema no es que ayudes, el problema es desde dónde lo estás haciendo. Y si no corriges eso a tiempo, tu don no te va a expandir, te va a desgastar. Pero aquí es donde todo empieza a ordenarse. Porque hay algo que necesitas entender ahora. No viniste a salvar a nadie. No viniste a cargar procesos ajenos. No viniste a resolver la vida de otros. Viniste a sostener una energía. Y desde ahí permitir que otros se transformen. Eso cambia completamente tu rol. Ya no eres quien se desgasta por otros. Eres quien se sostiene. Para que otros encuentren su propio equilibrio. Pero para llegar ahí, hay algo que primero tienes que hacer. Y es aquí donde muchos se resisten. Porque hay un momento en este camino donde ya no puedes seguir engañándote. Un punto en donde todo lo que dabas empieza a pasarte factura. Y no afuera, adentro. Cansancio constante, desgaste emocional, confusión interna. Y lo más fuerte, la sensación de que algo no está bien, aunque estés ayudando. Y quiero decirte algo desde un lugar muy real, porque esto no viene desde la teoría. Viene de haberlo vivido. Hubo momentos en los que yo también pensé que ya estaba listo. Había aprendido, había practicado, sentía el llamado claro a empezar a ayudar a otros. Y lo curioso es que de afuera todo se veía bien. La gente me buscaba, las sesiones fluían, había resultados, pero por dentro yo estaba drenado. Terminaba cada día sintiéndome más pesado que al inicio, como si cargara algo que no era mío, y no sabía por qué. Hasta que le hice esta pregunta a mis guías. ¿Ya estoy listo? Y la respuesta fue inmediata, pero no fue lo que esperaba. Me dijeron, si estás listo, empieza por ti. Y en ese momento no lo entendí del todo, porque yo quería servir, quería ayudar, quería empezar, pero lo que me estaban mostrando era otra cosa completamente distinta. ¿Cómo vas a sostener a alguien si tu propio centro no está en equilibrio? ¿Cómo vas a acompañar procesos profundos si tú mismo estás desordenado por dentro? ¿Cómo vas a canalizar claridad si hay ruido en tu interior? Y ahí entendí algo que cambió todo. No puedes dar lo que no eres capaz de sostener en ti. Porque muchos trabajadores de la luz cometen este error sin darse cuenta. Quieren sanar a otros, pero no mirarse a sí mismos. Se mantienen ocupados ayudando para evitar su propio proceso. Se entregan a los demás porque no saben sostenerse en silencio. Y eso no es servicio. Eso es evasión disfrazada de propósito. Y sé que esto te puede incomodar, pero si algo dentro de ti se movió ahora mismo, es porque lo reconoces. Sanar a otros no te hace más evolucionado. ¿Sostenerte a ti? Sí. Porque si tú estás drenado, confundido o desequilibrado, todo lo que entregas sale de ahí. Y aunque tengas buena intención, la energía no miente. Un sanador sin coherencia interna no acompaña procesos. Los contamina sin querer. Por eso este camino no empieza afuera. Empieza en el lugar donde muchos no quieren mirar. Tu propia energía, tu propio orden, tu propia verdad emocional. Y aquí viene el punto que lo cambia todo. Sanarte a ti mismo no te aleja de tu misión. Te vuelve capaz de sostenerla. Porque no eres la fuente. No eres quien hace que alguien sane. Eres el puente. Y un puente inestable no sostiene a nadie. Así que respira. Porque lo que viene ahora es donde empieza la reconstrucción. No desde la teoría, desde la práctica real. Ahora que ya viste la raíz, necesitamos ordenar lo que sigue. Porque entender sin aplicar no transforma nada. Y aquí es donde muchos trabajadores de la luz se quedan atrapados. Saben mucho, pero no sostienen. Así que vamos a hacerlo claro y aterrizado, sin conceptos complicados. Primero, tu energía es tu responsabilidad, no de los demás, no del entorno, no de lo que te pasó, tuya. Si te drenas, no es solo porque da mucho, es porque no sabes cerrar, limpiar y recuperar tu energía. Y esto no es algo opcional. Es básico. Así como te bañas el cuerpo, tienes que aprender a limpiar tu campo energético. Porque si no lo haces, todo lo que tocas se queda contigo. Y con el tiempo eso se acumula. Se vuelve pesadez, se vuelve confusión, se vuelve esa fatiga que no puedes explicar aunque hayas dormido bien. Segundo, poner límites también es sanar.
Y aquí hay una confusión muy común. Pensar que amar es estar siempre disponible. Y no. Amar es también saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Cada vez que dices sí, cuando en verdad quería decir no, te traicionas. Y esa traición se acumula, se vuelve cansancio, se vuelve saturación, se vuelve un rechazo interno. Un sanador sin límites no es más amoroso, es más vulnerable al desgaste. Y lo curioso es que muchas veces los miedos no se ponen por miedo a herir, se ponen por miedo a dejar de ser necesario. Por miedo a que si dices que no, esa persona ya no te va a buscar. Y eso dice mucho de dónde viene la ayuda. No desde la abundancia, desde el miedo a perder. Y cuando el límite viene desde la claridad, no duele ponerlo, simplemente es honesto. Tercero, no puedes dar desde el vacío. Esto es directo. Si estás cansado, si estás saturado, si estás emocionalmente inestable, no estás en condiciones de sostener a alguien más. Y decir esto no es egoísmo, es responsabilidad. Porque ayudar desde el vacío no ayuda, solo prolonga el desorden. Cuarto, tu práctica es lo que te sostiene, no tu intención, no tu don, no lo que sabes. Tu práctica, silencio, respiración, presencia, espacio donde vuelves a ti. No tienen que ser horas, a veces son 10 minutos en la mañana antes de que llegue el ruido del día. A veces es un momento de cierre consciente antes de dormir. Algo que le diga a tu sistema, hasta aquí llegué hoy. Si no tienes un momento diario, lo de te regules, todo lo que das sale sin raíz. Y lo que no tiene raíz, se cae. Quinto, no eres la fuente, eres el canal. Y esto libera mucho peso, porque deja de ponerte en el lugar del que tiene que resolverlo todo. Tú no sanas a nadie, tú sostienes una frecuencia. Y desde ahí, la otra persona se encuentra con su proceso. Pero si te cargas con todo, si te haces responsable de todo, si intentas arreglar a todos, vas a terminar agotado y desconectado de tu propia luz. Esto no es teoría, chicos, es estructura. Y sin estructura no hay sostenibilidad. Así que respira, porque aquí ya no estás perdido. Ahora sabes qué ajustar. Y antes de cerrar, hay algo que también necesitas integrar profundamente. Algo que no es técnico, es energético. Quiero que te quedes un momento aquí, sin intentar entender más, sin buscar otra respuesta, solo sintiendo lo que ya se movió dentro de ti. Porque si algo de todo esto resonó contigo, no es casualidad. No llegaste a este mensaje por error. Llegaste porque hay una parte de ti que ya no quiere seguir sosteniendo desde el desgaste. Y necesitas escuchar esto con claridad. No viniste a salvar a nadie. Viniste a sostener una luz, una frecuencia, una presencia. Y desde ahí todo lo demás ocurre. Pero esa luz no se sostiene sola. Se cuida, se protege, se ordena. Cada vez que te abandonas por otros, tu energía se fragmenta. Cada vez que dices sí desde el cansancio, te alejas de ti. Cada vez que das desde el vacío, te apagas un poco más. Y eso no es parte del camino. Eso es lo que pasa cuando no te eliges. Porque ser trabajador de la luz no es darlo todo. Tú también tienes tu vida. Es saber cuándo sí y cuándo no. Es saber cómo sí y desde dónde. Es entender que tu proceso no es un obstáculo, es la base de todo lo que vienes a hacer. Y mira, sé que hay días en los que esto es más fácil de entender que aplicar. Días en los que el cansancio ya es tan normal que no sabes cómo sería de otra forma. Y tal vez incluso hay una parte dentro de ti que siente culpa al escuchar esto. Culpa por haber puesto a otros primero muchas veces. Culpa por haber ignorado tus propias señales. Pero esa culpa no te ayuda. Lo que te ayuda es entender que lo hiciste con lo que sabías, con la información que tenías, con el modelo que te enseñaron. Y ahora tienes uno distinto. Porque eso no significa que esto no tenga solución. Significa que lleva mucho tiempo funcionando en modo supervivencia. Cuando viniste a funcionar en modo presencia. Así que hoy no te voy a pedir que hagas más. No te voy a decir que ayudes más. Ni que sanes más. Ni que te esfuerces más. Te voy a invitar a algo distinto. Vuelve a ti. Regresa a tu energía. A tu centro. A tu propio proceso. Obsérvate. ¿Dónde te estás drenando? ¿Dónde te estás exigiendo sostener lo que no te corresponde? ¿Dónde estás confundiendo amor con sacrificio? Empieza por ahí. No todo al mismo tiempo. No perfecto. Solo consciente. Con la honestidad de quien ya no quiere seguir funcionando desde el agotamiento. Y cuéntame en los comentarios. Me interesa saberlo de verdad. ¿En cuál de todo esto te reconociste más? Porque eso que escribes también es parte de tu proceso. Porque cuando tú te ordenas, todo lo demás se reordena contigo. Cuando tú te sostienes, deja de romperte por otros. Y cuando tú estás en equilibrio, tu presencia ya es medicina. Respira. No tienes que convertirte en nada. No tienes que demostrar nada. Solo tienes que recordar quién eres y aprender a sostenerlo.
Pero de nada sirve todo lo que te dije aquí si no sabes exactamente qué es lo que te está desgastando. Porque hay algo muy específico que los trabajadores de la luz cargan sin darse cuenta. Y mientras no lo identifiques, vas a seguir sintiéndote así. Y eso te lo explico en este video. Nos vemos ahí. Un abrazo.